En este vídeo vamos a estudiar el tema 9, la civilización mesopotámica. Hace aproximadamente 5000 años se produjo el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia. Como todos sabéis, el hecho que marca el comienzo de la historia es el descubrimiento de la escritura, pero ocurrieron más cosas. Las primeras civilizaciones históricas se llaman civilizaciones fluviales y reciben ese nombre porque crecieron y se desarrollaron en torno a ríos. Los ríos eran importantes porque eran vías de comunicación y proporcionaban agua para consumo humano y para la agricultura. Las principales civilizaciones fluviales son las que tenéis en la pantalla. En primer lugar, la civilización mesopotámica, que se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. En segundo lugar, la civilización egipcia, que surgió en torno al río Nilo. En tercer lugar, la civilización india, en torno al río Indo. Y por último, la civilización china, en torno al río Huanghe o río Amarillo. Con el comienzo de la historia ocurrieron una serie de cambios políticos, sociales y económicos. Entre los cambios políticos cabe destacar la aparición de los primeros imperios de la historia. Además, en esta época el poder lo ejercerán príncipes y reyes, de los cuales sabremos su nombre y sus hechos más importantes, ya que, al conocerse ya la escritura, se preocuparon de que se pusiera por escrito. Entre los cambios sociales y económicos, hay que destacar que la agricultura era la principal actividad económica. Aparecieron los grupos sociales y se desarrollaron el arte, la ciencia y la cultura. En este mapa podéis ver la situación geográfica de las civilizaciones fluviales. En torno al río Nilo, la civilización mesopotámica en torno a los ríos Tigris y Éufrates, la civilización india en torno al río Indo y la civilización china en torno al río Amarillo o río Huanghe. Mesopotamia es un nombre griego que significa país entre ríos, entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia se dividía en dos regiones, la Baja Mesopotamia, conocida como Caldea, y la Alta Mesopotamia, también conocida como Asiria. A lo largo de la historia se fueron sucediendo diferentes imperios y pueblos en el territorio de Mesopotamia. El primer pueblo que habitó en Mesopotamia fueron los sumerios. Los sumerios eran un pueblo de origen desconocido y habitaba en la Baja Mesopotamia. Aparte de descubrir la escritura, son conocidos por mejorar la agricultura, con canales y acequias. Los sumerios no conformaban un imperio unido, sino que estaban divididos en ciudades-estado. Las más famosas de estas ciudades-estados fueron Ur, Uruk, Lagash y Eridu. Estas ciudades-estado eran independientes entre ellas y a menudo se declaraban la guerra. A continuación, después de los sumerios, fueron apareciendo los primeros imperios. En primer lugar, vinieron los acadios. Su capital era Akkad y su rey más famoso fue Sargón I. Después vinieron los babilonios, que llevaron su capital a Babilonia y su rey más famoso fue Hammurabi. Después de los babilonios vinieron los asirios, en dos periodos distintos. Su capital era Nínive y su rey más famoso fue Asurbanipal. Después de los asirios vinieron los caldeos, también llamados neobabilonios, que trasladaron su capital a Babilonia, y su rey más famoso fue Nabucodonosor II. Por último, llegaron los persas, que venían de fuera de Mesopotamia, y la conquistaron. Su capital era Persépolis, en Persia, y sus reyes más famosos fueron Ciro II y Darío I.
En este mapa podéis ver las principales ciudades-estado sumerias: Kish, Lagash, Nippur, Uruk, Ur, Eridu, aunque hubo otras. Los sumerios son famosos también por su arte. Gracias al arte sumerio podemos saber cómo vestía la gente en esa época. Por ejemplo, tal como vemos en la imagen, sabemos que los hombres solían llevar largas barbas onduladas y solían llevar también faldas. Una de las muestras más famosas del arte mesopotámico sumerio es el llamado estandarte de Ur, donde aparece también y aparecen también los de y los esclavos que aparecen encadenados. A continuación vamos a ver imágenes de algunos reyes de Mesopotamia. En primer lugar tenemos a Sargón de Akkad. Según la leyenda, Sargón fue abandonado al lado de un río en una cesta por sus padres y fue recogido por un rey. Su historia recuerda mucho a lo que la Biblia cuenta sobre Moisés. A la derecha tenemos a Hammurabi. Hammurabi, rey babilonio, es conocido por haber redactado un código de leyes, el Código de Hammurabi. En la imagen, Hammurabi aparece de pie y enfrente suyo, sentado, está el dios Marduk dictándole las leyes. En esta imagen tenemos, en primer lugar, a Asurbanipal, rey asirio. Los asirios eran un pueblo guerrero y bastante cruel, según se cuenta. Asurbanipal construyó un gran imperio y llegó a conquistar parte de Egipto. En el centro tenemos a Nabucodonosor II, rey caldeo o neobabilonio. Nabucodonosor II es famoso porque destruyó Jerusalén y esclavizó al pueblo judío. Por último, tenemos a Ciro II, el rey persa, que conquistó Mesopotamia. Y entre sus gestas cabe destacar que fue el que liberó a los judíos. Aquí tenéis una línea del tiempo de los diferentes periodos de Mesopotamia. En primer lugar, el periodo sumerio, después el imperio, después el imperio babilónico, después el imperio asirio, el imperio neobabilónico y la conquista persa. Aquí lo tenéis, pero en un mapa, los diferentes imperios. Como podéis ver, el imperio más grande fue el imperio asirio. Después llegó el imperio persa, que conquistó todo Próximo Oriente y también Egipto, incluso estuvo a punto de conquistar Grecia, pero cabe recordar que los persas procedían de fuera de Mesopotamia, de lo que actualmente es Irán. Por lo que respecta a la organización política y económica. Hace 5000 años aparecieron las primeras monarquías. Los sumerios estaban gobernados por reyes sacerdotes, llamados patesi. Cada ciudad-estado sumeria tenía un patesi, que era rey y también sacerdote, porque no separaban el poder religioso y el poder político. Más adelante aparecerán los reyes, que separarán el poder político y el religioso. Los reyes tendrán el poder político y los sacerdotes el poder religioso. Por lo que respecta a las actividades económicas, la principal actividad era la agricultura de regadío. Gracias a la cercanía de los ríos Tigris y Éufrates, los mesopotámicos tenían agua para regar sus campos de cultivo.
La mayor parte de las tierras, sin embargo, pertenecían al palacio o al templo. Y sobre todo lo que se cultivaba eran cereales, verduras, hortalizas, árboles frutales y textiles, como por ejemplo el algodón. Por lo que respecta a la ganadería, había rebaños de ovejas, cabras, cerdos, bueyes, caballos, etc. El comercio, dado que todavía no se había descubierto la moneda, se hacía a través del trueque, es decir, a través del intercambio. Aquí tenéis un esquema de cómo se realizaba la agricultura en la antigua Mesopotamia. La organización social se hacía de forma piramidal, como tenéis en la imagen. En la punta alta de la pirámide tenemos a los señores, el patesi, el rey, la familia del rey, los altos funcionarios, por ejemplo los escribas, y también los sacerdotes. En el estado tenemos al pueblo, la mayor parte de la población, los comerciantes, los funcionarios, también los campesinos y los artesanos. Y en la parte baja de la pirámide estaban los esclavos. Los esclavos eran prisioneros de guerra o personas que no habían podido pagar sus deudas y por eso habían sido condenados a la esclavitud y perdían su libertad. A continuación vamos a estudiar la religión mesopotámica. La religión mesopotámica era politeísta. Esto quiere decir que creían en varios dioses. Los dioses más importantes del panteón mesopotámico son, en primer lugar, Anu, que era el dios del cielo y padre de los dioses. A continuación, Enlil, que era el dios del viento y también el dios de las crecidas de los ríos. Otro dios muy popular fue Marduk. Según la mitología mesopotámica, Marduk derrotó a Anu y Enlil y se convirtió en señor de los dioses. Por último, tenemos a la diosa Ishtar, que era la diosa del amor, la fecundidad, la guerra y la caza. En la escritura mesopotámica, este símbolo Dingir era el símbolo para designar a los dioses. Como os podéis fijar, tenía forma más o menos de estrella. Los dioses eran adorados en los templos, que eran considerados las casas de los dioses. En esta imagen tenéis representaciones de los dioses mesopotámicos: Anu, Enlil, Marduk y por último Ishtar. Por lo que respecta a la vestimenta, la indumentaria de los mesopotámicos, como ya hemos dicho, la conocemos a través del arte. Sabemos que los hombres, entre los sumerios, se rapaban la cabeza y vestían falda con flecos. Los acadios gustaban de llevar largas barbas y el pelo ondulado, y los asirios llevaban túnicas y sombreros. Las mujeres sumerias, por su parte, llevaban falda, pero más larga que los hombres. Y las mujeres libres parece ser que llevaban un velo. El principal descubrimiento de la civilización mesopotámica, concretamente de los sumerios, fue la escritura. La escritura mesopotámica se conoce como escritura cuneiforme. Apareció en torno al año 3250 a.C. Se realizaba sobre tablillas de arcilla con un punzón. Estas tablillas de arcilla luego se cocían o se dejaban secar al sol y ya se quedaban duras. Se llama escritura cuneiforme porque se escribía con un punzón y, como os podéis fijar, las marcas dejan como una cuña.
La escritura tuvo una evolución. En primer lugar, lo que se escribían, es decir, cada signo representaba una idea, una palabra, por decirlo así. Después, poco a poco se fue especializando. A continuación, se crean signos en los que cada uno es una sílaba. Por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Y por último aparecerá la escritura alfabética, en la que cada signo es un sonido, tal como conocemos hoy día. Esto significa que a lo largo de la historia la escritura se fue simplificando. En primer lugar, con la escritura ideográfica, pensad que había pues más de 300 signos. Imaginaos lo complicado que debía ser. Con la escritura silábica, los signos se reducen en torno a 100. Y por último, con la alfabética, los signos ya serán en torno a 30, como pasa con nuestro alfabeto. Los primeros documentos eran de muy variada índole. Podían ser administrativos, pero también astronómicos. También había códigos de leyes y poemas. A continuación veremos algunos ejemplos. Entre los códigos de leyes cabe destacar el código de Hammurabi, el monarca babilónico que ya hemos estudiado anteriormente. El código de Hammurabi es conocido por ser bastante duro. Por ejemplo, lo que se conoce como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, tiene su origen en el código de Hammurabi, porque se prevén penas muy duras para los delincuentes. Entre los poemas cabe destacar el poema de Gilgamesh, que era un héroe con una historia que recuerda mucho a la de Hércules. Entre otras cosas, consiguió domar a leones, como veis en la imagen. La última imagen que tenéis es la de el primer mapa de la historia, un mapa babilónico del mundo, con una descripción. En el mapa del mundo aparece Mesopotamia y un poquito más. Pensad que en esa época se conocía muy poquito del mundo. Por lo que respecta a la arquitectura, los edificios más famosos eran los templos y los palacios. El material que se utilizaba era o bien adobe o bien ladrillo. El adobe era barro mezclado con paja y se dejaba secar al sol. El ladrillo, por su parte, era barro, pero se cocía en hornos y quedaba más duro. Los mesopotámicos fueron los primeros que usaron el arco y la bóveda. Fue uno de sus principales descubrimientos. Los principales edificios que encontramos en las ciudades mesopotámicas son el zigurat y los palacios. El zigurat era el templo, la casa del dios, y básicamente era una torre escalonada. Los zigurats más famosos son los de Ur y Babilonia. Por lo que respecta a los palacios, estos se encontraban rodeados de murallas. Los más famosos son los de Jorsabat y el de Babilonia. Y cabe mencionar también los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas de la antigüedad. Aquí tenéis una representación del zigurat de Ur, que es, como podéis ver, básicamente una torre escalonada, con una gran escalera que lleva hasta la habitación principal, que era donde estaba la estatua del dios. Aquí tenéis una representación de los jardines colgantes de Babilonia, que eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por lo que respecta al arte, los mesopotamios nos han dejado varias esculturas, relieves. Entre las esculturas, las que tenéis en la imagen, Gudea. Gudea fue un
patesi, es decir, un rey sacerdote de la ciudad de Lagash, en época de los sumerios. A continuación tenéis un Lamassu. Los Lamassu eran una especie de toros alados con cara humana y, como podéis ver en las representaciones, en las que representa con 5 piernas, con 5 patas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Para verlos siempre con 4 patas, tanto si los vemos de lado como si los vemos de frente. En tercer lugar tenéis la puerta de Ishtar, que era la puerta principal de Babilonia, en la que aparecen animales fantásticos representados en ladrillo, en relieve. Y por último, cabe mencionar los relieves, por ejemplo, los relieves asirios fueron bastante famosos, en los que aparecen, por ejemplo, escenas de caza. Uno de los animales que más les gustaba cazar a los reyes asirios eran los leones. Aquí tenéis una representación de una leona herida con las flechas. Y hasta aquí el tema de Mesopotamia.